estimadas amigas y amigos, gusto de estar nuevamente con ustedes. Les voy a presentar esta vez un video titulado Militares chilenos asesinan niños chilenos. Debo informarles que el video que hice y que publiqué titulado Militares chilenos asesinan militares chilenos lleva 2 semanas en manos de YouTube y lo están revisando. ¿Qué significa esto? Que no solamente tiene que ser políticamente correcto, sino que además comercialmente correcto, para que los avisadores de YouTube, que obviamente que prefieren que se hable de cualquier cosa menos de la verdad ni de hechos dramáticos, den su visto bueno. Así que por este motivo, a la espera de que sea aceptado el video que acabo de mencionar, voy a publicar este, que tiene el mismo propósito del anterior. Tal como lo hice cuando publiqué el video sobre el robo de 80 toneladas de oro, que nunca se supo ni nunca se sabrá qué se hizo con ese oro, que consistió en que le pidieron a las personas que donaran al gobierno militar sus argollas de boda y sus joyas, y eso nunca se informó. En esa oportunidad, un suscriptor de mi canal me lo agradeció y me dijo: por favor, siga sacando todos los esqueletos del armario. Y esto lo hago porque no porque tenga algún interés particular en esto, ni menos un interés político, sino que es mi obligación humana, moral y patriótica con Chile y con las nuevas generaciones decir la verdad. Si usted es una persona, me refiero a quien esté viéndome en estos momentos, que pertenece a la sociedad del placer, del hedonismo y del entretenimiento, le aconsejo que no vea este video. Este video es un trabajo muy difícil. Yo tuve que revisar expediente por expediente de estos casos, que son una mínima expresión de lo que voy a contar durante el video, y la exposición de esto es un trabajo bastante difícil desde el punto de vista expositivo. Entonces, si usted acostumbra a usar los medios de internet para entretenerse y no puede resistir más de 10 minutos en ver un video porque va usted al zapping, mejor hágalo desde ya. Quiero decir que el ejército de un país es una organización que se nutre por el pueblo. Es el pueblo el que lo financia, desde el comandante en jefe hasta el último soldado. Todos los recursos que percibe el ejército son proporcionados por el pueblo. Y todo el personal que tiene el ejército es proporcionado por el pueblo. ¿Qué le parece a usted si ese ejército comienza a asesinar a niños y adolescentes de su misma nacionalidad, que es lo que voy a relatar? Aquí, entre el mundo neoliberal y el mundo marxista, hacen gárgaras criticando lo que le llaman la extrema derecha, la ultraderecha, casi como cruzando los dedos cada vez que la mencionan, y específicamente haciendo una asociación con los gobiernos de Hitler, de Mussolini o de Franco. Quiero señalarles expresamente en estos momentos, estimadas amigas y amigos, que ninguno de esos gobiernos asesinó a niños o adolescentes de su propia nacionalidad. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado no lo habrían permitido. Pero aquí fue al revés. Aquí se le dio carta blanca y prácticamente existió un impulso expreso o tácito para que se cometieran estos asesinatos. Vamos a comenzar con las cifras.
El total de asesinados durante el gobierno militar fueron 2.279 personas. El total de desaparecidos, 1.248 personas. 229 mujeres embarazadas fueron torturadas o asesinadas. 309 niños, por favor grábese estas cifras, 309 niños fueron asesinados o desaparecidos. Los torturados son 34.690, incluyendo todas las edades. Las mujeres torturadas sexualmente son 3.399. Ahora, la otra cifra, ya había dicho que los niños me refiero a todos los menores de 18 años, desde 17 hasta 3 años o hasta 1 año. 309 niños asesinados o desaparecidos y 2.639 niños torturados por el ejército y por las Fuerzas Armadas y de Carabineros. 11 bebés nacieron en prisión mientras sus madres estaban detenidas. Nunca más se supo de esos 11 bebés. Y cientos de mujeres y de niñas fueron violadas por los militares en las calles, especialmente entre septiembre y diciembre de 1973. Comencemos. El día 24 de diciembre del año 1973, día en que se celebra la Nochebuena, 2 niños, uno llamado Jimmy Christie Bossi, de 7 años, y el otro Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años, estaban jugando en Guayacán, que es un sector de Coquimbo, en horas de la tarde. Y desaparecieron esa misma tarde y sus padres no supieron más de los 2. Mientras, como le digo, jugaban en el sector de Guayacán de la comuna de Coquimbo, en la cercanía de los estanques de almacenamiento de combustibles del lugar. Este sector estaba protegido por soldados del regimiento Arica de La Serena. La historia quedó sin resolver durante 4 años. Cuando los cuerpos de los 2 menores fueron encontrados enterrados a orillas del camino que conduce a la Herradura en Coquimbo, aproximadamente a 100 metros de sus casas y a una profundidad no superior a 20 centímetros. Tras las pericias realizadas, se constató que presentaban lesiones de balas. Los familiares y los vecinos se indicaron como responsables a los efectivos del regimiento Arica, ya que ellos custodiaban los estanques de combustible cerca de los cuales jugaban estos niños. Ahora, el año 2021, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Vicente Ormazábal, ordenó exhumar el cadáver del menor Jimmy Christie Bossi, que fue enterrado en el cementerio Parque del Mar de Concón, porque sus padres después se trasladaron a vivir a esa ciudad. Entonces trasladaron el cadáver de su hijo, que había sido enterrado en Coquimbo, hacia el cementerio Concón. Este caso se conoció con el nombre Los Ángeles de Guayacán. Y esta investigación tiene por objeto principal establecer las circunstancias en que se produjeron los asesinatos de estos 2 niños. Es un nuevo intento de la justicia para encontrar la verdad. Luego,
el ministro explicó que la exhumación, el niño que fue exhumado hace un año es Rodrigo Javier Palma Moraga. Podría dar resultados más contundentes, ya que los peritos ahora cuentan con mayor tecnología. El ministro precisó que el cuerpo de Rodrigo fue enterrado en Concón porque sus padres después vivieron allí. En tanto que el cuerpo de Jimmy Christie Bossi será exhumado el próximo viernes en el cementerio de Coquimbo. En las diligencias llevadas a cabo participaron efectivos del Departamento de Criminalística de Investigaciones en colaboración con peritos del Servicio Médico Legal. La familia del menor enfatizó que con esta diligencia no esperan que se les entregue una compensación económica, solo que se haga justicia. La abogada de la familia de la madre, Jimmy Christie, se llama Adriana Roja. La gente que hizo este horrible crimen con los dos niños, que cumplan como corresponde. Aquí nadie está pidiendo plata, ni mucho menos. Mi hermana murió hace 12 años atrás con la angustia de nunca saber quiénes fueron los culpables. Entonces, estimadas amigas y amigos, comencemos. Le cupo dudas al ejército vencedor jamás vencido, específicamente a los funcionarios del regimiento Arica, que habían sido asesinados por contingentes de este ejército. Los balazos se sintieron en todo el sector. Y las armas que están cargadas, si usted hace uso de las balas, usted tiene que rendir cuenta en qué las gastó, pues. ¿Y sabe lo que pasó? Que no solamente escondieron a los autores de estos delitos dentro del ejército, sino que después siguieron su carrera, pues. Fueron promovidos, fueron ascendidos, accedieron a los mejores cargos, tuvieron una vida familiar, fueron personas respetables dentro de la sociedad, seguramente formaron parte de clubes, de instituciones. ¿Y dónde está el hecho más delictual de todo esto? Algo que ofende la conciencia moral de la humanidad. ¿Por qué hicieron desaparecer los cuerpos? Si hubiera sido un error, porque siempre eran errores o excesos, la primera obligación que tenían era de expulsar del ejército a quienes los mataron, haberlos puesto a disposición de la justicia militar y haber entregado los cuerpos a sus padres. Nada de eso ocurrió, lo cual implica desde ya decir que esta institución tenía un mandato expreso tácito para asesinar. Ahora sigamos. En los primeros meses después del golpe militar, cualquier mujer o niña que estaba esperando un medio de movilización colectiva, como un microbús u otro similar en las calles, sobre todo había toque de queda, se acercaban amablemente vehículos militares y se ofrecían a llevarla. Entonces se subían arriba estas mujeres y eran violadas por todo el conjunto o la patota que iba en el camión o en el jeep, y después la dejaban botadas en cualquier parte de la ciudad. Y cuando la familia recurría al regimiento del sector, poco menos que los agarraban a culatazos, y cuando recurrían a la justicia se lavaba las manos, pues. Dentro de los crímenes, en la investigación que se hizo sobre esta materia, los juicios por violación fueron en total más de 90 juicios.
O sea, más de 90 mujeres que fueron violadas en los primeros meses después del golpe militar en las calles. Todos fueron sobreseídos. Y ninguna víctima fue reconocida como víctima de violación. Había ejemplo algunos casos. Caso de A. Flores. Esta impunidad la comprobó dramáticamente A. Flores, de 31 años, a la 1 de la madrugada del 3 de junio del 74. Perdón, no fue entonces solamente los primeros 3 meses, esto ocurrió en el 74. La mujer pidió ayuda a personal uniformado que cubría servicio en la plaza Chacabuco para ser trasladada a la casa de su madre. Se subió a un bus militar en que viajaban 15 uniformados. El bus se dirigió por Avenida Hipódromo Chile en dirección al poniente y en una población con calles no pavimentadas se detuvo y a viva fuerza fue violada sucesivamente por todos los militares. Posteriormente fue abandonada en Avenida Independencia con esquina Cotapos. Así se relata en el juicio Rol 605-74. La causa fue sobreseída por la justicia. Caso de Rosa S.S. El 10 de julio de 74, Rosa S.S., de 25 años, fue violada por 2 militares en servicio activo y armados que la detuvieron en su domicilio y la llevaron a otro lugar en Avenida Cerrillos donde procedieron a violarla. Así consta en el juicio Rol 671-74. Pero las menores de edad eran las víctimas predilectas de los militares, pues. En la causa Rol 370-74 del 25 de enero del año 74, ese día MMG de 14 años fue interceptada a las 13 horas en calle Sánchez Fontecilla por una patrulla de 5 militares que viajaban en un jeep. A viva fuerza la subieron al vehículo trasladándola al interior del aeródromo de Tobalaba, en donde la introdujeron a una casa deshabitada y procedieron a violarla uno por uno. El principal acusado, Carlos Mondaca Cabello, la justicia militar lo sobreseyó del delito de violación y solo lo castigó por negligencia en el cumplimiento de su puesto de vigilante, que significó apenas 30 días de arresto en una unidad militar. El caso de M. González, Rol 615-14, de 14 años, fue violada el día 2 de mayo a las 23 horas. Estaba en el paradero 21 de Vicuña Maquena esperando un bus para ir a su casa y fue llevada amablemente en un jeep por 6 militares que no conocía, que la llevaron a la ex radio Luis Emilio Recabarren y como a las 4 de la mañana fue violada a la fuerza por un militar que sería el cabo Díaz. Fue retenida 4 días, la hacían lavar ollas y fue violada en cada día. El informe médico legal acredita la desfloración de reciente data de no más de 6 a 8 días del crimen. La denuncia es en contra de los militares del Regimiento 7 Puente Alto, pero también fue sobreseída. El caso de Rosana G.F., de 12 años. Esta niña fue violada por 2 militares del Regimiento número 2 Motorizado de Santa Rosa, cuyos nombres entregó el padre a la justicia. El juicio Rol 662 también fue sobreseído. El caso de M. Iturra. Dice que los militares se ofrecieron a ir a dejarla a su domicilio, en el trayecto se desviaron de la ruta y luego de ser intimada con armas de fuego, 8 militares la violaron. Uno de ellos, J. Maldonado, posteriormente se suicidó en su unidad, también sobreseído. Hubo juicios de violación en Iquique, en Antofagasta, en Santiago y en varios más. Además del infaltable sobreseimiento definitivo o temporal o de la sentencia absolutoria dictada por los jueces
militares de primera instancia y ratificado por la Corte Marcial, los autores, cómplices y encubridores de dicho delito, lo mismo, fueron promovidos, ascendidos, algunos recibieron anotaciones de mérito en su hoja de vida por su lucha contra el comunismo. Es decir, la comisión de estos delitos efectuada mientras se encontraban en servicio activo y mediante el empleo de los medios que la institución había puesto en sus manos, ellos ejecutaron violaciones a vista y paciencia de todo el pelotón o de la sección de que formaban parte. Nadie denunció a estos violadores, ninguno de sus jefes los puso a disposición de la justicia, sino que fue ocultado todos estos delitos en forma corporativa por el ejército. Sigamos. Este fue el caso que a mí más me impresionó cuando lo leí. Quiero decir, estimadas amigas, algo incidente en lo que estoy hablando. Yo era designado todos los años el que hacía el discurso oficial en conmemoración al pronunciamiento militar el día 11 de septiembre para que hiciera el discurso oficial de este homenaje. El ejército enviaba al Partido Nacional a un general con tenida de parada y yo hablaba a favor del pronunciamiento militar y también hablaba a favor de los generales, los almirantes que habían cumplido roles importantísimos como ministros o como comandantes. Pero me preocupaba bastante de no mencionar al jefe de Estado ni para bien ni para mal. Cuando comencé a escribir la novela fue la primera vez que me saqué la venda de los ojos frente a todos estos hechos. Cuando leí este que les voy a mencionar y otros como los que he leído y les voy a mencionar después, quedé en depresión y me vino una crisis intelectual y moral porque no podía convencerme de la perversión a que se había llegado en una institución que hasta antes del 11 de septiembre de 73 era el principal apoyo de la nación y del pueblo chileno. ¿Qué es lo que pasó en este caso que les voy a relatar? El día 13 de septiembre, el 11 fue el golpe, el 12 el día siguiente, el 13 se levantó el toque de queda desde las 12 hasta las 6 de la tarde para que la gente saliera a comprar provisiones y un grupo de 14 jóvenes de Puente Alto, algunos de los cuales tenían poco más de 18 años y otros muchos menos de 18 años, que trabajaban en una feria libre junto con sus padres en esta comuna, fueron el día 13 de septiembre a la quinta de recreo Los Sauces de Puente Alto. De pronto se presentaron en el lugar carabineros de Puente Alto y los detuvieron. Luego de detenerlos en la comisaría de Puente Alto, en horas de la noche, o sea, ya había llegado la noche, los trasladaron hacia la cuarta comisaría de Santiago, ubicada en la calle Chiloé. Voy a dar los nombres de los que tenían menos de 18. Jaime Bastías Martínez, de 17 años, Luis Toro Veloso, de 16 años, Luis Toro Vidal, de 16 años, Rigoberto Julio Díaz, de 17 años, y, esto es lo más doloroso de todo, Elizabeth Contreras Díaz, de 14 años, que al momento del asesinato estaba embarazada de 6º mes. Luego los trasladaron en la noche desde la comisaría, la cuarta de la calle Chiloé, al puente Bulnes, que cruza el río Mapocho. Y en ese lugar los pusieron sobre el puente y les gritaron los carabineros: ¡corran! Ellos no podían correr, es un puente demasiado chico, y los ametrallaron sobre el puente.
y luego los arrojaron desde el puente al lecho del río Mapocho. Y luego bajaron los carabineros al lado de los cuerpos y uno de ellos con un revólver en la mano le fue dando el tiro de gracia a uno por uno y le colocaron un letrero que decía Carabineros de Chile. Uno de ellos sobrevivió de milagro, que se llama, no sé si estará vivo aún, Luis González Plaza, que tenía 19 años. Entregó el siguiente testimonio. Nos dijeron, corran, pero ¿qué íbamos a correr si eran 3 o 4 metros? Allí nos dispararon y luego nos arrojaron al río. Yo me quedé sin movimiento. Quiero decir que hay 10 metros de altura entre el puente y el lecho del río. Y el lecho del río es de piedra. Nos pusieron frente a la baranda para que con los disparos cayéramos al río. Disparó toda la patrulla de carabineros. Este joven González cayó al lecho del río entre los demás, algunos ya muertos y otros agónicos. Él recibió 4 heridas de bala, en un hombro, en la pierna izquierda a la altura de la rodilla y otras a 2 centímetros de la columna en la región lumbar, todas con salida de proyectil. Vi que bajó un carabinero y sentí que empezó a disparar la pistola rematándonos. Fui golpeado con el pie. Me dieron vuelta y por la sangre de mis heridas me dejaron allí. Allí quedé sin movimiento. No sé si Dios me estaba ayudando para poder hacer esto, para poder sobrevivir en el fondo. Lo dieron por muerto. Y al igual que a todos los cadáveres le pusieron a la espalda el lechero que decía Carabineros de Chile. O sea, se estaban glorificando y poniendo la firma de autor a modo de marca. González acababa de concluir servicio militar y recién se había incorporado a la Feria Libre donde trabajaba, donde conoció a las otras víctimas. ¿Cómo logró salir de ahí? Me arrastré. Yo no sé realmente cómo pudo salir del lecho del río Mapocho. Llegó arriba a la calle General Bulnes, donde estaba la perrera en esos años, que era el depósito de perros que encontraban en las calles, que estaba en la calle General Bulnes con Balmaceda. Atravesé hacia una población que hay al frente, donde había unos árboles grandes, y ahí me escondí. Recuerdo que pedía agua porque tenía tercianas. Claro, había perdido sangre toda la noche. Me mantenía firmado en un árbol donde nadie me veía. Cuando llegó la madrugada, una señora me pasó un chaquetón de Castilla y me fue a dejar al Hospital San Juan de Dios, que está a pocas cuadras. Después perdí el conocimiento. Desperté a los 6 días en ese lugar y lo primero que veo es 2 carabineros. Luego de 6 días, sus familiares lo habían dado por muerto, sobre todo porque ya habían sido enterrados los únicos 6 cadáveres que recuperaron en el Instituto de Médico Legal. Los otros 7 desaparecieron. En el hospital se hizo presente carabineros para establecer por qué González se encontraba herido a bala. El médico que me atendió me dijo que en mi inconsciencia hablé todo lo que había pasado y me dijo que me querían poner una inyección, lo que él impidió. Apenas se fueron los carabineros, me ofreció llamar a algún familiar para que me sacara de ahí, porque él ya no podía hacer nada más para que no me llevaran. O sea, iban con la intención de secuestrarlo. Mi papá no lo podía creer, imagínense, de estar muerto, yo estaba vivo. Así que se quedaban todos los días y compañeros de trabajo de él se quedaban la noche hasta que me recuperé. Fui trasladado al Instituto Traumatológico por las quebraduras ocasionadas en la pierna, el brazo y las lesiones a la columna, donde permanecí hasta marzo del 74. Cuando me dieron de alta, con la pierna y el brazo enyesado, asistí a controles periódicos y siempre había carabineros. Producto de la infección de una herida, acudí sin ser citado
y advertí que esta vez no había policías. Esto me asustó y decidí no volver más a control. En ese momento comenzaron a buscarlo en su casa y la allanaron en varias oportunidades durante varios años para liquidarlo, porque era el único testigo. Los familiares y amigos no lo recibían en sus casas por temor a verse involucrado. Un tío me recibió en el campo, en un predio de Melipilla, donde me escondí entre los cerros y nunca pudieron saber dónde yo estaba. Tras un par de años comenzó a visitar su casa por breve espacio, adoptando todo tipo de precauciones para no ser visto. La herida en el hombro solo dejó de supurarle 27 años después. Le daban pastillas, remedios que no cortaban la supuración, hasta que un organismo de derechos humanos me derivó a un hospital público donde finalmente fui curado. No tenía documentos de identidad, pues no me atrevía a presentarme en el registro civil a sacar carnet de identidad. ¿El miedo siguió? Sí, dice. Y todavía, cada vez que veo una aglomeración de gente, prefiero irme por otro lado a que pasar por ahí. La noche anterior a esta matanza, Ismael Rodríguez, que era hermano de Luis Rodríguez, uno de las víctimas de esta matanza, pernoctó en la casa paterna y compartió la cama con su hermano y durmió abrazado con él. Tras la detención masiva del 13 de septiembre, crecieron los rumores en Puente Alto acerca del destino de los detenidos. Hasta que este hermano, el hermano de otro de los muertos, Luis Verdejo, le comunicó que estaban en la morgue, en el Instituto Médico Legal. Se dirigieron a él, entraron y vieron que estaba lleno de cadáveres desde el suelo hasta el techo. En toda la sala, incluso en las escaleras. Los tenían en fila, todos con el tórax y el cráneo abierto por la autopsia. O sea, ni siquiera habían cerrado los cuerpos después de abrirlos. Había niños, mujeres, ancianos y 5 pisos de ataúdes de modo que permitía verle las caras, todos marcados como NN. Ellos encontraron el cuerpo de sus hermanos y junto a ellos, estaba el cuerpo de Elizabeth Contreras Díaz, la niña de 14 años que estaba embarazada. Lo sacaron de las urnas. Luis, uno de los fallecidos, estaba hecho tiras. Tenía destrozada la cara, el cuerpo. Elizabeth tenía el cuerpo despedazado y su bebé al lado, aún con el cordón umbilical, y la criatura también tenía entradas de balas. O sea, las balas que le dieron en el abdomen también habían atravesado al feto. Siguieron buscando hasta que encontraron el hermano del otro. Era el segundo cajón. Vi su cara, lo tomé y sentí que tenía un gran hoyo en la espalda. Lo senté y parecía que le quedaba aire porque le salió un suspiro. Eso me traumatizó. Lo tomé con mis brazos, la cara se le fue para atrás y mostraba la bala que le había entrado. Con posterioridad, en noviembre del 73, Ismael Rodríguez caminaba rumbo a la casa de su esposa, también en Puente Alto, y advirtió que 3 Jeeps Land Rover avanzaban hacia él. Fue rodeado por una patrulla militar, le apuntaron y lo obligaron a subir. Arribaron al regimiento de ingenieros de Puente Alto, donde liberaron a las otras personas que habían detenido. Pero a él lo dejaron detenido sin decirle nada. Permaneció en el cuartel, que está rodeado por alambrada electrificada, durante 3 días sin ser interrogado ni registrado. Al tercer día lo dejaron libre y
le dijeron: no se olviden que desde ahora es la bota la que manda. Presume que aquello se debía al asesinato de su hermano por Carabineros. O sea, Carabineros los había asesinado y ahora el ejército buscaba exterminar los testigos, lo que demuestra el actual mancomunado. Llegaban a mi casa a cualquier hora de la madrugada mientras dormíamos, me enterraban el cañón del fusil en el estómago y me arrinconaban. Estaban creando en mí una psicosis. Su madre y una tía hablaron con unas monjas y determinaron sacarlo del país ante las dramáticas circunstancias que atravesaba y en las que peligraba su vida. En marzo del año 74 salió de Chile y vive en Canadá desde entonces. Vamos ahora al caso Lonquén. Hasta el año 1978, el discurso oficial del gobierno de Pinochet era que los desaparecidos no existían, era un invento marxista en el cual estaba también involucrado Estados Unidos, Europa Occidental, las Naciones Unidas, el Papa. Todos habían creado esta ficción para perjudicar al gobierno de Pinochet. Pero ¿qué pasó el año 78? El año 78, un anciano que era pirquinero. Pirquineros son aquellos... era campesino del sector de Lonquén. Este señor llegó muy asustado hasta la oficina de la Vicaría de la Solidaridad, que era el organismo que había creado la Iglesia Católica, porque todas las desapariciones y todo, llegaba la gente ahí para que presentaran recursos de amparo, que todos eran rechazados. Este señor informó que en unos hornos de una mina de cal abandonada encontró los restos de numerosos cuerpos humanos. Entonces, la Iglesia Católica coordinó una comisión para verificar estos hechos. Participaron varios obispos, abogados, directores de revistas y se dirigió al lugar. Efectivamente, en unos hornos de cal abandonados se encontraron con estos restos humanos. Eran trozos de cráneos amarillentos con huellas de cuero cabelludo, pelos sueltos, negros, ropas desgarradas en la que se reconoce un blue jean y un chaleco de hombre. Al día siguiente, los abogados de la Vicaría concurrieron al Palacio de los Tribunales para exigir la designación de un ministro en visita, que recayó en el ministro Adolfo Bañado. El ministro logró establecer en su investigación que los 15 hombres que habían hasta ese momento sido considerados desaparecidos eran las 15 personas que habían sido detenidas el día 7 de octubre de 1973 por Carabineros en Isla de Maipo. Y el ministro estableció la falsedad de las versiones de los funcionarios policiales respecto a las muertes, porque habían inventado la especie que ellos habían recibido información que en ese horno de esa mina de cal había grupos armados y que al dirigirse Carabineros allá se había producido una balacera muy singular en que habían muerto los que eran los supuestos terroristas y los Carabineros no habían sufrido un solo rasguño. Claro que eso tampoco justificaba lo que se llama la inhumación ilegal, porque los cuerpos de cualquier persona que muere tienen que llegar al servicio médico legal y haber un certificado de defunción. Entonces el ministro estableció la culpabilidad de estos carabineros, que eran un total de 7, y como estaba en el tema está el país en el régimen militar, pasó el caso a la justicia militar. Y la justicia militar los amnistió. ¿Por qué?
porque pocos días antes, el 16 de agosto del 78, se había dictado la autoamnistía del gobierno militar para los que habían cometido todos estos asesinatos y estos homicidios. Ahora, ¿por qué yo me detuve en este caso? Fíjese. Porque dentro de los detenidos sucede que había 4 jóvenes que estaban sentados en la plaza de armas de Isla de Maipo conversando, 4 jóvenes del lugar, y de pronto fueron detenidos por estos carabineros siendo trasladados a la misma tenencia. Se trató de Miguel Brandt Bustamante, de 22 años, campesino, José Herrera Villegas, 17 años, Manuel Navarro Salinas, 20 años, Iván Ordóñez Lama, 17 años, los 2 menores sin oficio. Después de todo esto, la justicia ordenó que le entregaran los cuerpos a los familiares y ¿sabe lo que hicieron? La justicia militar los sacaron clandestinamente de este horno y los enterraron en una fosa común en el cementerio de Isla de Maipo. Y le costó años a la familia descubrir este cambio de osamentas. Así que solamente después de 30 años o más, no tengo la cifra exacta, pudieron darle sepultura a estos deudos. Estos 2 jóvenes, estos adolescentes, estos niños, no habían cometido ninguna falta en ningún momento de su vida, ni pertenecían a ninguna organización de ninguna índole, ni participaban en política. ¿Y sabe cómo los asesinaron? Porque en el informe del Servicio Médico Legal dice que no hay ninguna huella de bala en ninguno de los cuerpos. Los asesinaron a golpes al interior de la comisaría. Así que aquí tenemos nuevamente la misma historia, pero ahora nuevamente aparece el caso de los carabineros. Claro, en una fosa común del cementerio de Isla de Maipo, con el fin de evitar cualquier tipo de reconocimiento de los familiares, porque el régimen seguía negando la existencia de los desaparecidos. Al encontrar estos restos de Lonquén, fue tal la conmoción que se produjo en el país que el jefe de Estado ordenó al ejército llevar a cabo un operativo que le llamaron retiro de televisores, que consistió en concurrir a todos los lugares de entierros clandestinos de distintas víctimas que estaban desaparecidas para sacar de allí los restos y arrojarlos al mar, para continuar con la consigna de que los desaparecidos eran un invento y que jamás habían sido hechos desaparecer. Después, el nuevo propietario del fondo de Lonquén dinamitó los hornos, cosa que hizo que dejara de existir, digamos, el recuerdo histórico de esto. Sigamos. El día 20 de septiembre del 73, o sea, una semana después del golpe de Estado, llegó un operativo compuesto por la Fuerza Aérea, Carabineros y el Ejército a la población La Bandera. Vivía en la calle Fernández Albano 9319 de la comuna de La Granja un niño de 15 años que se llamaba Ricardo López Elgueda, sin militancia política. Ese día comenzaron a allanar las casas sin orden judicial de ninguna especie, y este niño, por curiosidad, salió de la casa y se fue a poner cerca de donde estaba
un piquete de la Fuerza Aérea, y entonces el oficial o suboficial que estaba a cargo de esto le dijo: retírate de aquí. Entonces el niño volvió a la casa. Y luego sucedió que el niño volvió a salir y la madre le dijo: no vayas para allá. Y él le dijo: pero si yo soy un cabro. Cabro, lo digo para los extranjeros, quiere decir un muchacho en Chile. Y cuando fue por segunda vez, lo agarró este milico y lo obligó a sentarse en una piedra y lo tuvo todo el día mientras ellos continuaban el operativo sentado en esa piedra. Cuando terminaron el operativo, la madre fue a hablar con este y le rogó, le suplicó, le pidió junto con los otros hermanos que se lo devolviera y se lo llevó. Esto lo hizo a la vista de toda la población lavandera. De las manos de la madre lo sacó y lo secuestró. Sucede que comenzaron a mentirle a la madre que lo habían llevado al Estadio Nacional, cosa que jamás ocurrió. Y después sucedió que un vecino, que también había sido detenido pero era mayor de edad, este señor lo llevaron detenido un momentito. A una comisaría. Quiero poder identificar la comisaría. Espérese un poquitito. El operativo duró hasta las 18 horas. Lo llevaron a una comisaría. Y este vecino que tenía más edad vio que este niño, Ricardo López Elgueda, estaba también en la comisaría. Era la 25 Comisaría de Carabineros. Aquí lo encontré en Avenida Santa Rosa. Después, esta pieza donde estaba atestada de detenido y el niño estaba tumbado en el suelo. Después un capitán de ejército, o sea, ahora cambiaron de la FACH a ejército, llamó a este niño, Ricardo Octavio López Elgueda, sin que volvieran a saber de él los detenidos que estaban en la comisaría. Mientras tanto, la madre, mientras el niño desaparecía de la 25 Comisaría, Margarita Elgueda González acudió a distintos recintos de reclusión, a la base aérea del Bosque, y nadie le decía nada, ni siquiera la tomaba en cuenta. Después presentó un recurso de amparo. Ese recurso fue rechazado por la Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema. Después, la Corte Suprema nombró un ministro de visita extraordinaria porque se habían llevado una cantidad impresionante de gente. El famoso ministro Enrique Zurita no llegó a nada. Incluso terminó sobreseyendo la causa y la Corte aprobó el sobreseimiento. Dentro de las gestiones, la madre le escribió a Pinochet y recibió como respuesta una carta firmada por el coronel Jorge Espinosa Ulloa, que era el secretario ejecutivo nacional de detenidos el día 20 de febrero del 74. Allí le decía que el afectado,
o sea, el niño, no figuraba en las nóminas de detenidos de dicho organismo. O sea, ellos, al momento que lo secuestraban, negaban tenerlo en poder del Estado o de alguna institución armada. El año 91, imagínense la cantidad de años del 73 al 91, presentó la familia una denuncia por presunta desgracia ante el 22 juzgado del crimen. Ahí señalaron las circunstancias en que desaparece este niño. Y finalmente, fíjese, comenzó la investigación de los cuerpos que habían sido inhumados en forma ilegal y clandestina en el patio 29 del cementerio general, donde había una cantidad impresionante de cuerpos todos enterrados como NN. Y a través de distintas pericias realizadas en el extranjero, lograron dictaminar que este niño se encontraba, era uno de los cadáveres que estaba en el lugar. Cuando lograron avanzar en las investigaciones, se descubrió que los habían llevado al Cerro San Cristóbal, por el lado de la avenida Pedro de Valdivia, y a este niño en particular le habían dicho que corriera y le dispararon un balazo por la espalda y un segundo balazo por la espalda, y entonces él rodó desde la cumbre del cerro hasta abajo. Ese fue, digamos, el final de lo que le sucedió a este niño, y esto dejó destruida a toda la familia, a todos los vecinos y a todos los pobladores que fueron testigos de esto. Las muestras óseas fueron enviadas al laboratorio University of North Texas Health Science Center, que en su informe logró identificarlo. Si no, no se habría sabido nunca qué había pasado con Ricardo Octavio López Helguera. Como le digo, un menor de 14 años, vendedor de ferias libres, sin militancia política, detenido el 20 de septiembre del 73, en horas de la mañana. Su cadáver fue encontrado, esto se me olvidó decirle, el 21 de septiembre del 73 en el Cerro San Cristóbal. Les voy a presentar ahora las declaraciones que hace la madre cuando la entrevistan respecto de estos hechos que acabo de señalar. Sí, para la pelota, jugaba a la pelota también, iba a jugar a la pelota, todo. Pero de palomilla, no. Él fue más tranquilo, como a esa hora de las 12 fue. Mi hijo salió a mirar, allá, como tenían a todos, así, a los hombres botados en el suelo, los tenía así, y él de copuchento fue a mí. Y yo le dije yo una vez, Ricardo, no vayas para afuera porque te pueden llevar. No, mamá, que no van a llevar si yo soy cabro y soy niño. Igual puedes proceder en eso. Yo presentí algo. Le dijo ese de la aviación, le dijo, éntrate para adentro porque a la segunda vez que te pille te voy a llevar, le dijo. Ya, mi hijo vino 2x3, no sé cómo, salió para afuera y lo pilla el mismo, lo pescó y se lo llevó. Hasta las 5 de la tarde me lo tuvo sentado en una piedra que había ahí en la esquina. Y no me lo quería entregar, y no me lo entregó, lo hicieron a la piedra. Yo andaba llorando por todos lados, a todos los lados, y me iba a las colas que había, hacía la vicaría por allá, sin fuego para adentro. De la mañana me paraba yo ahí. Después me iba al estadio. Después del estadio me iba a otro lado. Y ya fui a verlo a la morgue, no estaba, busqué pieza por pieza, yo había muertos botados, pero miles de muertos, buscábamos nosotros ahí, no estaba tampoco. Y así un horto de ropa, ¿cómo íbamos a buscar en lo alto la ropa de mi hijo? No podíamos buscarla. Habían tantas ropas que con sangre, chiquitito con mis hijos. Yo fui separada muchos años con el padre de mis hijos. Y luchaba para ellos, pues mis hijos después cuando ya estaban creciendo ya luchaban para mí, y yo hacía una y otra cosa, me ayudaba yo. ¿Cómo podían? Y él dijo, mejor, señor, el hijo más bueno que tengo. Eso es lo que más
más me dolí porque era el hijo más bueno conmigo, mejor, el hijo que yo tenía, que a lo mejor, y bueno, que a lo mejor no era para este mundo. Me venían a amenazar todas las noches aquí. Venían los detectives, venían los carabineros. Después vino un día domingo vestido de blue jean y me dijo, de la CNI vinieron y me dijeron a mí que si no, yo no callaba la boca, lo íbamos a perder todos los de la casa. Y yo le dije, ¿cómo puede ser eso? Me dijo, corte la señora, me dijo, andar reclamando a su hijo, andar hablando. Esto es para callado, dijo. Cuando llegué yo, estaba toda la revolución de que iban a abrir el patio 29. Ahí fui yo también, pues. Ahí yo estuve yo sentada ahí. Antes que fueran a abrir, yo empecé a buscar. A buscar, me senté, fui con una vela porque decían que había que llevar una vela. Y llevé una vela y los sentamos todo un día ahí, sentados en el patio. Y los corretearon de ahí, los carabineros tiraron agua. El patio 29 está ubicado en el sector norte del Cementerio General de Santiago. Consta más o menos de casi 1500 sepulturas en tierra, dispuestas en hileras. Cuando hicimos el mapa para aportar a la querella judicial que se hizo, pudimos establecer que solamente 105 sepulturas estaban sin remoción, y la mayor parte ya de las sepulturas habían sido ocupadas posteriormente el año 82, luego de esta exhumación ilegal que se hizo en el año 82, como antes les mencionaba. Nosotros esperábamos encontrar a lo menos 105 o 107 cuerpos en estas 105 sepulturas que íbamos a exhumar. Finalmente encontramos 125 osamentas, porque había numerosas sepulturas que tenían 2 y hasta 3 individuos en un mismo ataúd. Las edades eran muy variables, había un gran número de individuos que estaban entre los 20 y los 30 años, eran mayoritariamente jóvenes, adultos jóvenes. También teníamos un número significativo de niños, adolescentes, de 14 a 18 años, y otro gran número que se ubicaba más o menos entre los 40 y hasta los 60 años.
insistiendo que en Chile no hubo detenidos desaparecidos después de encontrar estos cadáveres? Yo nunca, señorita, le vuelvo a decir, a todo lo que le he dicho, hubo una guerra irregular que fue muy bien planeada por la KGB y ahora puede salir. Este país, fíjese que hace 18 años hizo lo que hicieron ahora allá en Rusia. Hizo el país nuestro, hizo lo que hicieron allá. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado incluso Que no aparece nada, en una no va a sola tumba aparecer. dos cadáveres, por ejemplo? En una sola tumba 2 cadáveres enterrados. Pero es que economía más grande. ¿Se justifica sobre el estado de guerra general? Cuando me dijo, ¿usted podría conocer su hijo aquí? Sí, le dije, yo lo podría conocerlo. Y aquí atrás está mi hijo, le dije yo. La señorita quedó asombrada. Me dijo, ¿cómo sabe que este es su hijo? Sí, le dije yo, aquí está mi hijo. ¿Es su hijo? Me dijo. Sí, le dije yo, es mi hijo. Y yo era él, pues, estaba con el nombre y todo, Ricardo López Elguero. Ricardo, le hicieron correr ahí en el Cerro Santa Lucía. Y de ahí le dijeron, ya, corre aquí. Le pegaron el primer balazo. Y en el segundo balazo cayó para abajo. Ahí lo encontraron en los matorrales. Como a los 5 o 6 días lo encontraron. Actualmente ya hemos entregado hasta 92 individuos, pero pensamos que vamos a llegar a mucho más de 100. Va a ser un ínfimo grupo el que va a quedar sin identificación por el momento, porque no contamos con otros métodos que nos puede ayudar a identificar algunas osamentas que por... Y al estadio también fui a poner vela. Sí, en la noche fui, porque salí al estadio. Fuimos un grupo, fui esta señora, la convidé a ella, no quiso ir. Yo fui con mi hijo. Las tienen que pagar, digo yo. Pero ¿cómo? No se puede. Tengo que ser Superman para matar a este viejo. Tanta maldad que hizo. Estimadas amigas y amigos, para concluir tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hay tras el asesinato, la desaparición y la tortura y la violación de niños? He narrado los casos de niños que he mencionado como una muestra. Sería imposible que yo pudiera hacer un video abarcando todos los casos que están comprobados. Ya di las cifras de los niños que fueron hechos desaparecer, fueron otros violados y también de los bebés que nacieron en el cautiverio, 11, y de los niños torturados. Durante todos estos años, los chilenos nos hemos preguntado una y otra vez qué sucedió, qué pasó al interior de los cuerpos armados, por qué motivos se transformaron de un día para otro en asesinos, ocultadores de cuerpos, simuladores, engañadores, mentirosos, torturadores, cavadores de fosas clandestinas y expertos en el método de desfigurar cadáveres y lanzarlos al mar. Pero el asesinato, desaparición, violación y tortura de niños son delitos que denotan un grado particular de perversidad. Porque respecto de ellos no cabe la excusa del contexto. Estábamos en guerra. Ningún niño o un adolescente puede estar en guerra con nadie, y menos todavía si no tiene militancia política. Ni la teoría de los dos monstruos, que consiste en decir como los otros eran tan malos, había que ponerle un monstruo igual o superior. Aquí simplemente fueron asesinatos, violaciones, torturas y desapariciones ejecutadas por el abuso criminal de la fuerza militar, que se transformó en una soldadesca. Desde el interior de las Fuerzas Armadas, conformadas para defender y proteger al pueblo,
cuerpos que, como dije, son financiados y sostenidos humanamente por este mismo pueblo, salieron estos oficiales que se dedicaron a exterminar a niños chilenos, recibiendo el apoyo y la cobertura de sus instituciones, porque resultaron promovidos, ascendidos, hicieron carreras, tuvieron nuevas destinaciones, incluso algunos obtuvieron condecoraciones, anotaciones en su hoja de vida, alcanzaron los grados más altos, pese a haber sido autores materiales o intelectuales o cómplices o incluidor contra estos niños. Las preguntas son, ¿de dónde provenía este instinto homicida que ejercieron en contra de los más débiles de los débiles? ¿De qué acto, de qué herida se querían vengar? ¿Cuál era el ajuste de cuentas que los llevaba a matar y hacer desaparecer a estos niños pobres de la solemnidad? A estos niños de mirada inocente y gesto ingenuo que aún no conocían los dolores de la vida ni los sentimientos negros que se anidan en el alma con los sinsabores de la existencia. ¿Qué persona que está feliz con su vida, que ama a su familia, su trabajo, y que se siente orgulloso de su profesión y que quiere a su patria y por ende a sus conciudadanos puede cometer este tipo de crímenes que ofenden la conciencia moral de la humanidad y que rebajan la dignidad humana de quien los ejecuta y que en último término desprestigian a la institución a la que ellos pertenecen y dañan al país como un todo? ¿No es la expresión, acaso, de un carácter resentido o de una personalidad psicótica, este odio ciego, sin sentido, carente de toda explicación moral y racional, que no tenía norte, incluso mirado desde el punto de vista de los militares, pues no beneficiaba a nadie y perjudicaba al propio gobierno militar? ¿Cuál era la explicación psicológica de este designio criminal que impulsó a esos uniformados a arrebatar a los niños de los brazos de sus madres y que los hacía inmunes a sus ruegos y súplicas y cuya finalidad era una sola: asesinar a un menor indefenso, desarmado, rendido, entregado, para posteriormente además hacer desaparecer el cuerpo con el objeto de que la familia no supiera más del chico ni pudiera darle sepultura, haciendo aún más gravosa la tortura moral de sus parientes que quedaban con la vida arruinada? Estos no fueron actos impulsivos de individuos aislados, sino que la acción conjunta de la clase militar, considerando que la participación criminal en estos hechos abarca miles de uniformados, muchos de los cuales han guardado silencio sobre estos crímenes hasta hoy. Según el Evangelio de Mateo, Herodes I el Grande mandó matar a todos los menores de 2 años de Belén y de su comarca. ¿Para qué? Para impedir que Jesucristo lo destronara, lo que lo tornó en el arquetipo de los asesinos de niños. Pero su crimen tenía una explicación perversa, pero tenía una explicación, que era conservar el trono. En el caso de los militares chilenos, estimadas amigas y amigos, no existe ninguna excusa o explicación que justifique los asesinatos, las violaciones, las desapariciones y torturas de niños y adolescentes de su propio país. Estimadas amigas y amigos, gusto de haber estado con ustedes y ¡viva Chile!